Prefiero hacerlo de esta manera. Mientras se vea bien, no hay problema. Bien, son 3 temas. Uno es sobre infecciones asociadas a la atención de salud, el otro es sobre queda, cólera, y un tercer tema que tiene que ver sobre brotes, epidemias, ¿no? La parte epidemiológica. Vamos a tratar de hacerlo no muy extenso, pero a la vez sería bueno de que si tienen alguna duda, alguna pregunta intermedia, no duden en hacerlo interrumpiendo la presentación, de tal manera de que todo quede claro en el momento adecuado. ¿Ok? No estoy viendo los comentarios por si acaso, así que necesito que abran su micrófono y lo dicen. ¿Ok? Que igual yo puedo en cualquier momento interrumpir la presentación y pedir y preguntar a alguien si está presente, por si acaso. No es cuestión de que ya llene mi asistencia y me desaparezco de la clase. Les pidieron que sea virtual, yo he accedido, la condición es que permanezcan conectados. Y si a la primera que yo les llamo y menciono su nombre no están presentes, es que no ha asistido, y tomaré nota yo acá internamente de que usted no asistió, o se hizo lo que no debía hacer, que es registrarse y abandonar la clase haciendo creer que sí estaba presente. Las reglas claras desde el comienzo para todos. Así que ya lo saben. Bien, entonces, las infecciones asociadas a la atención de salud se han convertido en un problema de salud pública hoy en día. Es importante que todos lo sepamos. Hace algún tiempo casi no se hablaba de ello, ¿ya? Era un tema que poco a poco ha ido cobrando importancia, ¿ya? Recién en el país, digamos de manera nacional, el problema se enfrentó a partir del año de fines del 98 hacia el 99. Es cierto que antes de eso, en el INEM y en el Revaliati ya se venía trabajando sobre esos temas de manera aislada, ¿okay? Con algunos conceptos que se manejaban de otros países, pero ya una construcción de país se hizo a partir recién de fines del 98, inicios del 99, tuve la oportunidad de estar ahí presente en ese ámbito, ¿no? Entonces, tenemos que recordar de que siempre que estamos en un establecimiento de salud va a haber riesgos adicionales a los que ya trae el paciente. El paciente viene con sus enfermedades, viene acompañado de familiares u otras personas, ¿no? Que vienen con él, y además nosotros estamos como personal de salud. Y cuando digo nosotros, no solamente estamos hablando de los médicos, estamos hablando de todo el personal de salud. Ello incluye a el personal de limpieza, que puede ser de una empresa que no está vinculada a la institución, digamos, o mejor dicho, que la empresa le da servicios a una institución, es decir, no son trabajadores propios de la institución. Todos ellos siguen siendo, e incluso a ustedes que van a hacer sus prácticas, todo, son parte de ese personal de salud que puede estar involucrado. Entonces, en este sentido, todos nosotros estamos en riesgo de adquirir una infección asociada a atención de salud. Para protegernos nosotros, el personal de salud, tenemos algo que se llama bioseguridad. De eso no voy a hablar yo en estos momentos, ya, capaz en algún momento daré algunas pinceladas, pero lo cierto es que todo lo que yo diga en estos momentos con respecto a las infecciones asociadas a atención de salud, muchas de esas cosas sirven para que nosotros como personal de salud nos mantengamos protegidos. Esto es lo que más o menos tenemos con respecto a las infecciones asociadas a atención de salud, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado? Se han identificado uno a partir de lo que antes se llamaba flora exógena, ¿no? Ahora hablamos de microbiomas, microbiotas, ¿no? Y la flora endógena, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, la flora exógena es muy importante, vinculada a nosotros como personal de salud, ¿ya? ¿Ya? Y mayormente tiene que ver con ¿qué? Con las manos, ¿ok? El personal de salud traslada de un paciente a otro los gérmenes, la flora exógena nuevamente, de un paciente hacia otro paciente. Y algunas oportunidades, nuestra propia gérmenes se lo trasladamos a los pacientes. Por ejemplo, vamos con un resfrío, con una gripe al trabajo y se le podemos trasladar al paciente, ¿no?
También ocurre lo contrario, ¿no? Ya les dije, ¿no? El paciente también puede pasarnos a nosotros gérmenes si es que no sabemos cómo cuidarnos, lo cual implica bioseguridad. Por otro lado, está la parte inmunodeprimida, ¿no? De algunos pacientes que hacen que su flora endógena pueda, digamos, ser la que eh, genere esta infección en él, estando dentro del ambiente hospitalario, ¿no? ¿Okay? Lo favorece, lo predispone, mejor dicho, ¿no? Entonces, estos factores que predisponen a que haya una infección asociada a atención de salud pueden ser propios del paciente o pueden ser por nuestra intervención, en otras palabras. Se estima que el 70% de las infecciones asociadas a atención de salud se deben a condiciones propias del paciente, ¿no? Condiciones que difícilmente podemos manejar. No es que no podamos, pero es difícilmente manejar, ¿no? Y a veces sin mucho éxito, ¿no? En cambio hay un 30% que sí podemos manejar porque se deben a nuestras decisiones, a cómo lo hacemos, a que no guardamos ciertas medidas, ciertas acciones, y esas acciones pueden prevenir que hayan infecciones en el paciente. Este 70-30 corresponde a países desarrollados. En países como el nuestro a veces es 50-50, 60-40, ¿no? ¿Ok? Lo cual quiere decir que en países que no son desarrollados muchas veces podemos prevenir mucho más porcentualmente, ¿no? Porque no estamos cumpliendo las normas que deben hacer, ¿no? ¿Qué temas tiene que ver con la parte propia del paciente? Que esté postrado, que tenga cáncer, obviamente, con tratamientos quimioterápicos probablemente, ¿no? Una diabetes mal controlada, ¿no? Un prematuro de por sí, ¿no? O personas con desnutrición, que evidentemente no tienen su mecanismo de defensa adecuado, ¿no? Otras condiciones subyacentes muy particulares, ¿no? ¿No? Hoy en día sabemos los EPOC, pero es para ciertos tipos de infecciones, ¿no? Los cardiópatas, los nefrópatas, ¿no? Los hepatópatas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ese 30 o que puede llegar a ser hasta 50% tiene que ver con procedimientos invasivos y antibióticos. O sea, mal uso de antibióticos y procedimientos invasivos. Evidentemente ustedes dirán, bueno, pero el paciente muchas veces, todo el que llega al hospital necesita una línea vascular, un catéter venoso periférico o un catéter venoso central, necesita hacer una intervención quirúrgica, necesita una zona nasogástrica, capaz va a ser ventilado, necesita un tubo endotraqueal, un catéter vesical, un catéter urinario. Bueno, les cuento de que no siempre todas estas condiciones, excepto la cirugía necesariamente, todas las demás condiciones muchas veces no son necesarias en el paciente y las hacemos, ¿no? En especial lo del catéter vesical. Así que eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y en la cirugía a veces no tomamos las medidas que deberíamos tomar para que la cirugía tenga el menor riesgo posible, ¿no? Las infecciones de salud no son nuevas, vienen desde 1840, o sea, ya en 1846 Ignaz Semmelweis nos reportaba, ¿no? Al respecto, ¿no? ¿Ya? Y él fue el que nos planteó la higiene de manos, ¿no? Él no sabía de los gérmenes. O sea, mejor dicho, me expreso mejor, todavía no se había reconocido científicamente la presencia de gérmenes. Solo se hablaba de miasmas, ¿no? Algo que generaba, digamos, infecciones, ¿no? Hasta creían de que había eh, la reproducción de ciertos de las larvas, todo eso era una reproducción espontánea, ¿no? Pero no sabemos nosotros después que no es así, ¿no? Entonces, y también estaba Oliver Wendell por otro lado, en otros lados, ¿no? También ya en 1843, también determinando que las manos de personal. Pero es Ignaz Semmelweis es quien hace una acción muy interesante, ¿no? Al ver de que morían más en el ala donde atendían los médicos los partos, en comparación al ala donde atendían las parteras, ¿no? Comienza a darse cuenta de que el médico, además de atender los partos, también hacía las necropsias, ¿no? En ese tiempo, para aprender más medicina, se hacía bastantes necropsias, de autopsias, lo cual hoy en día casi no se hace, ¿no? En ese tiempo era muy importante hacer necropsia para ir aprendiendo, ¿no? Entonces los médicos prácticamente hacían necropsia todo. Entonces,
Y lo que sucedía es que el médico iba de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Entonces Semmelweis se da cuenta de eso y dice, bueno, si nosotros supuestamente sabemos más de cómo atender un parto, las parteras saben menos, ¿por qué nosotros se nos están muriendo tantas las pacientes? O sea, se nos infectan, hacen sepsis puerperal y se mueren. Entonces él dice, básicamente lo adicional que hacemos nosotros, que no es mejor, es ir a atender a las necropsias. Entonces él agarra entre la sala de atención a las puérperas, ¿no? Y donde se hacía la necropsia pone un lugar para limpiarse, o mejor dicho, para hacer higiene de manos, ¿no? Que era agua clorinada, ¿no? Entonces agarra, el médico comienza a hacer higiene de manos con el agua clorinada y el resultado es que disminuyen las infecciones en la sala de puérperas atendida por médicos enormemente, ¿no? Las sepsis puerperales y por ende la mortalidad materna, ¿no? Entonces, Semmelweis lo consideran un loco, de todas maneras, poco después, ¿no? A propósito que hace no mucho, el 5 de mayo, se celebró una vez más el Día Mundial de la Higiene de Manos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, la gestión, o sea, cómo saber disminuir las infecciones asociadas a atención de salud, son importantes para la seguridad de nuestros pacientes. No olviden eso. Hoy en día, ustedes van a estar en el mundo que les va a decir seguridad de pacientes, calidad hospitalaria, y eso está bien, ¿okay? Porque no tenemos que tener miedo a que nuestras acciones sean controladas. Si nos basamos en medicina basada en evidencia, no debemos tener por qué preocuparnos. Evidentemente, siempre hay quienes también utilizan esto de una manera inadecuada o por otros fines, pero mientras mantengámonos firmes en preocuparnos por nuestros pacientes y usar medicina científica, es muy difícil que puedan dañarnos al final. Entonces, ¿cómo es que se producen las infecciones asociadas a atención de salud? Mayormente es por nuestras manos, doctores, nuestras manos. No nos damos cuenta de que hay muchos gérmenes al tocar y hacer diversas actividades. Miren estas actividades tan simples que podemos hacer y donde podemos terminar con gérmenes, ¿ok? Y este es un Petri donde se colocó la mano de una persona y después al día siguiente crecieron, miren cuántas colonias diversas, no, no es la misma colonia, no tienen el mismo tipo, son diversas, ¿ok? Por acá un tipo, otras más chiquitas, otras más grandes. Quiere decir que aquí hay diferentes microorganismos que han crecido en este Petri. ¿Por qué? Porque esta mano fue una mano no higienizada, ¿no? Que se puso como ejemplo, ¿no? Esto no es un dibujo, no es algo, esto es real, ¿no? Entonces, ya les habíamos mencionado al inicio de que hay factores de riesgo para que hayan infecciones asociadas a atención de salud. ¿Okay? Esta no es una clase para enseñarles cómo voy a tratar la infección asociada a atención de salud. Esta clase es para evitar las infecciones asociadas a atención de salud, cómo las prevenimos. El qué antibiótico voy a dar, eso es secundario ante la importancia de evitarlo. ¿Okay? Porque el tratamiento es básicamente igual que cualquier otra infección, salvo de que muchas veces son por gérmenes multiresistentes. Entonces nos vamos a concentrar básicamente en cómo prevenimos. Muchas veces dijimos, tiene que ver con el huésped, ya dijimos que hay una serie de condiciones, pero también tiene que ver con el ambiente físico, es decir, dónde prestamos la atención de salud, y lo otro es cómo hacemos la atención de salud nosotros, el personal de salud. En cuanto al huésped, hay diferentes factores que ya les mencioné, pueden generar este tipo de infecciones, ¿no? Cuando es prematuro, pueden mayormente hacer sepsis, neumonía, ¿no? Una mujer hace mastitis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así vamos viendo al respecto, ¿no? En cuanto a la infraestructura, podemos tener espacios físicos inapropiados, ¿no? Muchas veces nuestros hospitales pueden estar congestionados. Este es, por ejemplo, real, ¿no? Hace tiempo, mucho tiempo atrás, ya van como 25 años atrás, no, perdón, 20 años atrás, la sala de neonatología en el Carrión era esto, ¿no? Algún cuarto pequeño, y las cunitas estaban uno al lado de otro. Es más, a veces habían dos neonatos en una misma cunita, ¿okay? Juntitos ahí porque no había más cunas.
y la sala de UCI tenía muy pocas incubadoras en donde también ocurría lo mismo, ¿no? De UCI neonatal me refiero, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que ocurría. Entonces, había hacinamiento, no había la distancia adecuada, el personal mismo, mire su escritorio cómo estaba, todo esto. Entonces, esto era un problema, ¿no? ¿No? A pesar que acá decía, límpiase las manos, etc., ¿no? Pero igualito, ¿no? Entonces, el hacinamiento, el espacio físico inapropiado puede ser, ¿no? No va a generar una buena desinfección de los equipos, ¿no? ¿Ok? Los instrumentos no ser esterilizados adecuadamente, genera también, ¿no? A veces no sabían que las soluciones también se podían contaminar, ¿no? La gente pensaba de que si la solución era un antiséptico no se podía contaminar y está demostrado que sí se puede contaminar, un antiséptico, un desinfectante puede ser una vía para llegar un germen hacia los pacientes, ¿no? El agua también puede estar contaminada y generar eso, ¿ok? Esto es lo que nos hacía el espacio físico inapropiado, ¿ok? Había hacinamiento, miren cómo nos generó la demanda de UCI neonatal, cómo estaba sobrepasada, ¿no? De 4 camas nomás que tenían, imagínense, a veces tenían hasta 10 neonatos, miren, siempre estaba sobrepasado hasta en 2 neonatos. Y cómo ocurrió de que la mortalidad bruta aumentó, ¿no? Miren, de 9, casi 9, un poco menos de 10 a 22%, ¿no? Y esto hizo de que tuviéramos que generar un trabajo al respecto y logremos hacer cambios para que nuestra UCI neonatal, nuestro servicio de neonatología crezca y tenga mejores condiciones, ¿no? A ver qué pasó. ¿No cargó? Vamos a ver. Hacemos así. Ahora sí. Aaron Mori. Aaron Mori. Doctor, doctor, el compañero Aramori no llenó la lista porque me comentó en la tarde que, bueno, desde hace 2 días le han robado el celular. Justo ¿Y es cómo, el único compañero y cómo que está me dijo eso. conectado? ¿Y cómo está conectado? ¿Está en el Meet? Sí. Ah, bueno, eso es lo que me comentó en la tarde, doctor, que probablemente no iba a poder entrar al Meet por lo que me comenta que le habían robado el celular. Bueno, Aaron Mori, si tienes problemas con tu audio, que puede ocurrir, escribe en mensajes que estás presente. Eso te lo puedo aceptar. Abigail, Stephanie, Abigail, Stephanie, van dos. Recuerda que les mencioné, ¿ah? Yo no estoy jugando. Bien, comuniquen a sus compañeros que no estoy jugando por si acaso. Bien, entonces los factores de riesgo por la atención hospitalaria, ¿ok? Es el lavado de manos, ¿ya? O sea, cuando yo incumplo el lavado de manos, va a haber mayor riesgo de que haya una infección asociada a la atención de salud. Cuando yo no uso guantes, cuando debiera usarlo, porque no siempre se usa guantes, pero hay situaciones, sobre todo cuando voy a estar en contacto con secreciones del paciente, yo uso guantes para protegerme a mí mismo. Pero cuando voy a hacer un procedimiento estéril, colocar un catéter, un tubo endotraqueal,
yo debo usar guantes estériles y eso es proteger a mi paciente. El vestuario o EPP, hay algunos EPP adicional al guante que debiéramos usar en determinadas circunstancias también, no siempre. No es vestirse siempre de igual manera, ¿no? Hacer técnicas invasivas cuando solamente lo requieran, pero si las hago cuando no lo requieran o las dejo indefinidamente, aun cuando ya no necesite el paciente que tenga ese procedimiento invasivo, ¿no? Es un factor de riesgo para atención de salud. De igual manera, no saber hacerlo, ¿no? Porque a veces se mete a hacerlo alguien que no sabe o no se ha entrenado para hacerlo, ¿no? El mal uso de antibióticos también es un elemento que genera riesgos a infecciones por gérmenes resistentes, ¿no? ¿Ya? Entonces eso también genera o altera la microbiota del paciente, también haciéndolo susceptible a ciertas infecciones, por ejemplo, a Clostridium, ¿no? Cuando estamos en hospitales docentes, ¿no? Hospitales donde van los alumnos, que incluye residentes, ¿no? Internos residentes, también hay un mayor riesgo de infecciones asociadas a atención de salud. Pero también hay un beneficio cuando es un hospital docente, ¿no? La calidad mejora en cuanto a su perfil diagnóstico. Entonces, hay en la balanza entre el equilibrio del riesgo y beneficio, ser un hospital docente siempre va a ser mejor, a pesar de que comparativamente en ese pequeño detalle, o no tan pequeño, un hospital no docente puede tener menor infecciones, ¿no? ¿Okay? Además que normalmente los hospitales docentes son hospitales grandes, ¿no? Otro factor de riesgo para la atención hospitalaria es que no tengamos un personal adecuado, o sea, el número, ¿no? O sea, el personal agarra, tiene que atender rápidamente uno y otro paciente, de tal manera de que en ese apuro de atender varios pacientes porque la demanda sobrepasa la cantidad de la oferta de personal de salud, no cumple las medidas de prevención y control, ¿no? Por ejemplo, acá está socorriendo a un neonato sin usar guantes, ¿no? Cuando debería estar usando guantes, ¿no? Imaginen que está con su tubito endotraqueal, lo está haciendo, lo ha intubado evidentemente sin guantes, ¿no? Entonces, eso lo está salvando probablemente, pero está incumpliendo una medida de prevención y control de infecciones, ¿no? Entonces, recuerden que lo primero tiene que ser proteger a sus pacientes y también protegernos a nosotros. Primum non nocere, desde Hipócrates. Primero no hacer daño. ¿Ya? No contagio y no me contagio. Es decir, cuando yo cuido a mis pacientes, también me estoy cuidando a mí. Y cuando me estoy cuidando a mí, a pesar de todo, también estoy cuidando al paciente. Pero cuando me estoy cuidando de una manera adecuada, científica, no cuando me estoy cuidando por mitos, creencias, por mi miedo, ahí sí me pongo a mí mismo en riesgo y pongo en riesgo también a mi paciente. Bien, vamos a hablar un poco de medidas ya muy puntuales en cuanto a lo que es la prevención de las infecciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal medida? La higiene de manos, ¿no? La higiene de manos ha demostrado en múltiples estudios, acá no hay una lista de estudios desde el 77, es pequeña realmente esta lista, donde demuestra que la higiene de manos reduce definitivamente las infecciones asociadas a atención de salud de diferentes gérmenes y diferentes tipos, ¿no? Ya les había hablado de Semmelweis, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Cómo reduce de 18%, ¿no? La sepsis puerperal a 1.20, ¿no? Eso es enorme, ¿no? ¿Okay? Las cirugías domiciliarias INSO las redujo de 41 a 11%. Estamos hablando del siglo XIX todavía, ¿no es cierto? Entonces, y esa es a la antisepsia quirúrgica, ¿no? Para operar con Lister de 35 a 15%. Nightingale también con su plan de higiene hospitalaria y de humanización de enfermería, redujo el 42%, 2%, sobre todo en lo que era heridos de guerra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, pues, ciertas normas para ello, ¿no? Una de las primeras que tienen que ustedes que recordar, y que es lo que vamos a hablar de más adelante, pero ya en términos generales, es algo que se llama vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica, de manera simple, significa, como su nombre lo dice, vigilar
algo que está ocurriendo, ¿no? En este caso, se vigila las infecciones asociadas a atención de salud. Y como hemos visto que las infecciones asociadas a atención de salud están muy vinculadas a factores de riesgo, que significan procedimientos invasivos, ¿no? Entonces, y la higiene de manos, entonces vigilamos ese factor de riesgo, ¿no? Los procedimientos invasivos y la higiene de manos, ¿ok? Y vamos viendo cómo se va desarrollando, o sea, cómo van ocurriendo las infecciones asociadas a atención de salud a través de canales endémicos de tendencia, ¿no? Entonces vamos comparando cómo va ocurriendo eso. Entonces, de esa manera vamos a tener una idea de qué hacer con respecto a las infecciones asociadas de salud por procedimiento, ¿no? Pero además de eso, como las personas saben de que hay una vigilancia, de que alguien está chequeando, ¿no? Alguien está mirando qué estás haciendo, entonces, ¿qué sucede? Va a ocurrir que tenemos, pues, que estas personas comienzan a hacer mejor las cosas, a hacerse higiene de mano, hacer los procedimientos de manera adecuada, ¿no? Aprenderlos mejor. Entonces, cuando hay control, las cosas mejoran, ¿no? Hay algo que se llama medidas estándar o precauciones estándar, en donde los pilares son el lavado de manos y el uso de guantes, ¿no? ¿Okay? Entonces, saber hacerse una buena higiene de manos, saber los 5 momentos de la higiene de mano, ¿okay? Y saber usar los guantes cuando debe ser y no de una manera, digamos, poco científica. Y además usar barreras protectoras, llámese mandilones, protector ocular, mascarillas, ¿no? Gorros, ¿ok? Que son los que podrían ser barreras protectoras. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? La infraestructura adecuada. No, perdón. Esto tiene que ver con infraestructura adecuada para cumplir justamente las medidas estándar, ¿no? ¿Qué significa? Facilidades para lavado de manos, o sea, que haya caño con agua, ¿no? Funcionando, un caño operativo, ¿no? Que haya agua, que haya papel toalla para secarse las manos, o en su defecto hayan dispensadores de alcohol gel para que la gente se haga una desinfección con alcohol de las manos, ¿no? Que se ha demostrado que es igual a lavarse las manos con agua y jabón, excepto cuando mis manos están en contacto con sangre o fluido, ¿no? El uso de guantes, ¿no? O sea, que haya posibilidad de acceder a usar guantes, estén disponibles los guantes, ¿no? Y que haya personal suficiente, ¿no? De acuerdo a los criterios técnicos que ya se han establecido, ¿no? Entonces, todos debemos preocuparnos por la higiene de manos. Nuestras manos son el medio más común para transmisión de patógenos, no lo olviden. A veces, a través de ella va diferentes gérmenes sin que nos podamos pensar. Vamos a entretenernos acá. Recuerden de que hay 5 momentos claves para la higiene de manos. El primer momento para la higiene de manos es antes de entrar a la habitación del paciente. El segundo momento es si voy a hacer algún procedimiento estéril, ¿ok? O sea, antes de hacer un procedimiento estéril o limpio. El otro es antes de, a ver, si son dos antes, después de entrar en contacto con fluidos o secreciones del paciente, ¿ya? Después de estar en el entorno del paciente, ¿ok? Y al salir de la habitación del paciente, ¿no? Entonces, 5 momentos para la higiene de manos. Y por otro lado, recordar que hay pasos ya establecidos, y hay casi en todos los establecimientos de salud que ustedes vean, van a ver que al costado del lavadero y caño están los pasos y el tiempo que debe demorar uno si es que se hace higiene de manos con agua y jabón o con el alcohol gel, ¿no? Estos pasos han sido instruidos para asegurar de que la higiene de manos, tanto con agua y jabón como con alcohol gel, sea realizado de una manera adecuada y por un tiempo adecuado y no que parezca como que solo estoy cumpliendo, ¿no? Todo eso se va midiendo y se va asegurando de que se realice, ¿no? También existe, aparte de lo que hemos mencionado, algo que se llama precauciones de contacto y precauciones de transmisión por gotas. En las precauciones
de contacto, lo que hay que hacer es cumplir con las precauciones estándar, es decir, lo que habíamos dicho, higiene de manos, el uso de guantes cuando es necesario, y vuelvo a recalcar, el uso de guantes solo es necesario cuando yo voy a hacer una actividad en donde voy a entrar en contacto con sangre y fluidos del paciente, o voy a hacer un procedimiento limpio, estéril, ¿no? Si solamente voy a hacer un procedimiento en donde voy a entrar en contacto con con fluidos o sangre del paciente, podría usar lo que se llaman manoplas o guantes clínicos, ¿no? En cambio, si voy a hacer un procedimiento estéril, tengo que usar guantes estériles, ¿no? Que vienen en un sobre de a par, ¿no? En cambio, el otro viene en cajitas que vienen de a 50, de a 100, ¿ok? Y una serie de otras medidas en el caso de pacientes que vienen por precauciones por contacto, que a veces solamente se aplica para determinadas situaciones, ¿no? Lo más importante es la higiene de manos, sigue siendo, que es la precaución estándar. En la transmisión por gota, además de la precaución estándar que hemos mencionado, hay que usar mascarillas, si va a estar sobre todo, que es la mascarilla quirúrgica, si va a estar a menos de 1 metro, metro y medio del paciente, y usar protectores oculares. Con esto que busco, que las gotas no entren por mi boca ni por mi nariz, y que no entren por mis ojos, si es que el paciente tose, estornuda, estando yo a menos de 1 metro, metro y medio, ¿no? Entonces, de tal manera de que eso es importante. Sí es importante que el paciente que va a ser trasladado hacia afuera use, o sea, le coloquen una mascarilla quirúrgica, ¿no? Eso también es importante. Hay otros tipos de medidas, yo ya les he mencionado en cuanto a los procedimientos, eso vamos a avanzar. Entonces, esto vamos a ver ahora las prevenciones con respecto a los proyectos invasivos más importantes rápidamente, para que conozcan. Existe algo que se llama infección urinaria asociada a catéter, es decir, son infecciones urinarias en pacientes que tienen catéter urinario. Entonces se sabe de que cuando uno pone catéter vesical genera riesgo en el paciente, ¿ya? ¿Ya? Y este riesgo aumenta por cada día de 2 a 16%, o sea, cada día que el paciente está con el catéter aumenta de 2 a 16%. De todas las infecciones urinarias que se producen en el hospital, el 80-90% de los pacientes tenían catéter urinario. Solo un 10% no tenía catéter urinario e hizo una infección urinaria probablemente por condiciones propias del paciente. Antes, cuando se usaba el sistema abierto, a los 4 días ya el paciente estaba en bacteriuria. Ahora que usamos sistema cerrado, recién a los 30 días hay 100% de bacteriuria. Entonces tenemos que saber que cateterizar es un tema de gran riesgo y por lo tanto debemos hacerlo solo cuando es necesario. ¿Y cuando es necesario? Eso lo vamos a ver. En indicación de uso, si hay obstrucción uretral es la única indicación. Si vamos a hacer control de diuresis en un paciente críticamente enfermo, o sea que realmente necesita, y eso el tiempo más breve, que puede ser 24 o 48 horas, y si tiene hematuria importante, o sea, el paciente está sangrando, prácticamente la sangre se observa, puede haber coágulos, para evitar eso, se coloca una sonda urinaria. Después no hay indicaciones para colocar sonda urinaria. El paciente se está orinando, no es indicación de sonda urinaria. ¿Okay? Hay obstrucciones transitorias en donde el paciente no orina, se puede colocar la sonda, se evacúa el paciente y después ya puede miccionar, se le retira la sonda. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. Entonces, ¿qué se ha comprobado? Se ha comprobado que lo que tenemos que hacer para evitar las infecciones asociadas al catéter es evitar el cateterismo vesical, disminuir la duración del cateterismo, es decir, retirarlo cuanto antes, y saber manejar todo, ¿no? Mantener el flujo circuito cerrado y todo ello. También existen medidas no comprobadas, es decir, medidas que no debemos hacer en el paciente porque antes se hacían y hoy en día sabemos que no sirven de nada para evitar las infecciones. Es más, hay medidas que ya a través de investigaciones también se ha visto que son inefectivas totalmente. ¿Okay? Estas nadie hizo estudios para demostrar que funcionan, estas se han hecho estudios y han demostrado de que no funcionan. Entonces, eso va a ocurrir en muchas de las infecciones. Vean ustedes, entonces tenemos que asegurar todos estos pasos de la inserción, eso solamente. Sitio quirúrgico. Los factores más importantes, que son los vinculados a la atención, es que
La estadía preoperatoria tiene que tratar de que sea cero. Es decir, el paciente idealmente debería llegar directo de su casa para entrar a sala de operaciones. Es lo mejor. Pero si está más tiempo hospitalizado por las puras, ¿no? Porque aún no requiriéndolo, es un riesgo para que haya infección de sitio quirúrgico. Hacer rasurado invasivo, es decir, ese rasurado que se hace con Gillette, ¿no? Con las máquinas de afeitar, eso no se debe hacer. Lo que se propone hoy en día es que se haga recorte con tijera o con algunas máquinas esas que cortan el cabello en los hombres, ¿no? Esas clippers se llaman, ¿ok? Que eso lo recortan, pero no dañan la piel. Que la cirugía dure el menor tiempo posible y obviamente que el cirujano tenga una técnica quirúrgica adecuada, ¿no? O sea, que pueda hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso se ha demostrado de que va a reducir también las infecciones, ¿no? Todo lo contrario significa un riesgo para el paciente. Ustedes acá, entonces, esto es como les mencionaba, hospitalización breve, no rasurar. Y lo otro es uso de antibiótico profiláctico. Esto no está diseñado para todos, solamente es para las operaciones limpias o las limpias contaminadas, ¿no? Algunas limpias y mayormente para las limpias contaminadas. Existe una clasificación de estas operaciones en 4 grupos: las limpias, limpias contaminadas, las contaminadas y las sucias. En las sucias o infectadas, evidentemente ahí el paciente recibe antibiótico porque ya están infectadas. En las contaminadas, normalmente es porque ha ocurrido en el momento algo que se contaminó y va a continuar. Lo siguiente va a ser administrarle antibiótico o vigilar que va a producirse una infección. Pero en las limpias contaminadas, el paciente no tiene o no tenía ningún riesgo para infectarse y por lo tanto no debiera, digamos, ocurrir ningún problema. Pero como estoy ingresando a un tubo que está colonizado, le doy antibiótico para evitar ese riesgo, ¿no? Y las limpias propiamente dicho es que no voy a ingresar a ningún lugar que está colonizado y no debiera ocurrir una infección, no necesito dar antibiótico, excepto que si ocurriera una infección sería una catástrofe. Por ejemplo, en las operaciones de mediastino se da antibióticos porque básicamente si el mínimo error puede generar una catástrofe en la salud del paciente, llevándolo a la muerte. Este es lo mismo, medidas que se hacen y que no están comprobadas que sirvan. Por ejemplo, el uso de botas en sala de operaciones ya está demostrado que no sirve de nada. ¿Okay? El uso de doble guante. Ojo que estas son medidas para prevenir infecciones de sitio quirúrgico. Yo puedo usar botas en sala de operaciones, sobre todo los que van a estar alrededor de la mesa, para prevenir que me caigan secreciones del paciente hacia mis pies. Ese es otro punto, pero no tiene que ver con infecciones de sitio quirúrgico, tiene que ver más con bioseguridad. Y estas que están acá son medidas que se han comprobado que no sirven de nada para prevenir infecciones de sitio quirúrgico. Por ejemplo, eso de poner alfombras desinfectantes a la entrada de sala de operaciones no sirve de nada. Neumonías asociadas a ventilador. Intubo a un paciente, lo coloco a un ventilador mecánico. Hay toda una condiciones que se van a producir ahí. Entonces tenemos que pensar de que puede originarse una infección asociada a ventilador mecánico. No debió ocurrir. Para que no ocurra, tengo que primero colocar mi tubo endotraqueal bien, ¿okay? Utilizar mi ventilador mecánico con los filtros adecuados, ¿okay? Uso de material estéril, capacitar al personal, ¿okay? Los circuitos, cambiarlo en periodos menores de 48 horas han demostrado que no es efectivo, pero lo que sí debo cambiarlos es si es que se abre el circuito y se pierde el cerrado de los circuitos, ¿no? ¿Ya? Uso de humidificadores tipo Venturi, profilaxis antibiótica no han demostrado tampoco ser eficaces al respecto, ¿no? Hoy en día más bien hay demostrado eficacia, no está acá puesto, es la posición del paciente en cabecera de 30 gramos, ¿no? 30 grados o 40 grados, 45 grados, asegurar que el paciente tenga una higiene oral, no necesariamente con clorhexidina, una higiene oral común podría ayudar. También asegurar que el CAF, es decir, la bolsita infladora del tubo endotraqueal esté bien inflada en una presión adecuada, que no cause daño, pero que tampoco permita el paso de secreciones.
y cada día ver si es que el paciente ya no requiere el ventilador, bajando la sedación del paciente, ¿no? Eso es lo que hoy en día se llama el bundle para neumonía por ventilador mecánico. Este es otro bundle que tiene que ver con las bacterias asociadas a catéter venoso central. Acá hay 6 medidas que se han visto que son importantes para detener las infecciones asociadas a catéter venoso central. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, y la principal es que el personal esté capacitado tanto para colocar el catéter como para que diariamente le dé mantenimiento, o sea, la limpieza y todo. Entonces ahí interviene tanto el personal médico en la colocación y el personal de enfermería en el cuidado diario, ¿no? Entonces, para evitarlo. Y de igual manera, el retiro tan pronto ya no sea necesario ese catéter, ¿no? Entonces, tenemos pues que hay varios objetivos que podemos tener para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud, y para eso tenemos pues que hacer actividades, ¿no? A través de lo que se llama un programa de vigilancia, ¿no? No vamos a detener en eso, pero los hospitales hoy en día cuentan con comités de controles de infecciones para que de tal manera puedan establecer estos programas, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros es cumplirlo, ¿no? Y reconocer de que no solamente reducen las infecciones, y que los programas sí son valiosos, porque los programas al final cuestan menos que invertir en tratar las infecciones, ¿no? Esta es parte de mi tesis, ¿okay? De médico especialista, y se demostró de que de todo el gasto que se hubiera generado por infecciones asociadas a la atención de salud, que hubiesen alcanzado a casi los 7 millones de soles, solamente con medio millón invirtiendo en higiene de mano, y eso contando todavía salarios y todas esas cosas, eh, correspondían solo al 7% de todo lo que se hubiese gastado. Es decir, es ínfimo lo que se invierte para prevenir en comparación a todo lo que se gasta para tratar una infección, ¿no? Además de los otros costos que tienen que ver emocionales, familiares, etcétera, ¿no? Y si el dinero y la financiación no es muy convincente, y no debiera ser muy convincente, esto es lo más convincente, ¿no? Ver que nuestros pacientes no están sometidos a riesgos innecesarios, ¿no? Esto ocurrió después, cuando comenzamos a tener que bajó la tasa de mortalidad bruta, cuando mejoramos las condiciones del paciente, y el mismo personal se dio cuenta de la importancia de pelear por ello, ¿no? Y cumplir con las medidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son lo que les mencionaba, los comités, y eso es todo en esta primera parte de la presentación. Benny. Sí, doctor, buenas noches. Muy bien. Brandon. Buenas noches, doctor, presente. Brian. Brian Eddy Fuente. Sí, buenas noches, presente, doctor. Brian Gabriel. Brian Gabriel. Brian Gabriel. Camila Vargas. Camila. Bien. Esto es la enfermedad diarreica aguda. ¿Ok? La enfermedad diarreica aguda está definida como un cuadro de diarrea que va a durar menos de 14 días, y tiene que ver pues que justamente lo que de manera rápida sabemos que el intestino va a producir secreciones, ¿no? A la vez que hace absorción a nivel del intestino delgado, en el colon también se va a reabsorber varios efectos, pues de tal manera que al final
quedan las heces, ¿no? Y se supone que más o menos alrededor de 200 gramos de heces se producen en 24 horas, ¿no? En el intestino delgado, ¿no? Existe la microvellosidad que produce absorción, ¿no? Entonces acá hay una cripta de secreción, entonces lo que tenemos que entender es que en esta parte de abajo, en la cripta, se produce secreción y en los ápices se produce, donde hay mayor vellosidad, se produce absorción, ¿ok? Absorción hacia los ápices y en el fondo, donde están las criptas, se produce secreción. Eso es lo regular. No debiera ocurrir algo distinto, ¿ya? Pero cuando hay algún problema de diarrea, ocurre algo que está alterando todo esto, ¿no? Entonces en la vellosidad es lo que vamos a tener es que hay una absorción de agua y sodio, ¿no es cierto? Desde el lumen del intestino hacia el líquido intracelular, de tal manera de que vaya hacia el torrente sanguíneo, al igual que va a haber, digamos, diferentes traslados, tanto de glucosa, aminoácidos, etc., ¿no? De igual manera pasa con el cloro, ¿no es cierto? El cloro también, otro elemento importante, ¿no? Que va a salir hacia el lumen, ¿no? Mientras que el sodio va a ir pasando también hacia el extracelular, ¿no? Bueno, eso tiene que ver de manera rápida, ¿no? Para que lo sepan, ¿no? Entonces, ¿qué es una diarrea? Es cuando hay un aumento en la cantidad o aumento en la frecuencia o aumento, ¿no? Que tenemos que ver de las deposiciones, ¿no es cierto? Entonces, frecuencia, ¿no? Volumen de deposiciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Y si es menor de 14 días, es aguda, de 14 a 21 días se llaman persistente, y crónica va de 21 a 30 días, ¿no? Hay quienes hablan de crónica solo de 30 días per clase. Estos son criterios mayormente que se usan a nivel pediátrico más que todo, donde más afectan las diarreas, pero hay algunos, definitivamente el agudo siempre va a ser de 14 días, ¿no? ¿Ya? Algunos no usan el término persistente y solamente van de aguda a crónica, pero dejan un vacío. Entonces, lo que sí no cambia es que el agudo es menor de 14 días. ¿Esto tiene importancia? Sí, tiene importancia en relación a la etiología, por si acaso. En las agudas mayormente son bacterianas, en las persistentes hay una mezcla entre lo que puede ser bacterianas y parasitarias, ¿no? Y en las crónicas muchas veces son más parasitarias o de otras etiologías, ¿no? Hay factores de riesgo, evidentemente, para generar una diarrea, es pues mayormente en la ingesta de algunas bacterias, ya sea a través de alimentos o a través del agua, ¿no? Recuerden que en el mundo y en nuestro país el 100% de personas no tienen acceso a agua, y menos a agua segura. Agua segura es un agua que realmente, digamos, está sin gérmenes, dado que ha sido procesada mediante cloración, o en casa mediante que ha sido hervida, por ejemplo, ¿no? O también domiciliariamente si ha sido clorada, ¿no? Podría ser alguno de esos elementos. Entonces, eso hay que tomar en cuenta porque también puede ser que se produzca diarrea porque hay pues un uso de medicamentos, de manera, llámese antibióticos, antiácidos, que generan estos riesgos, ¿no? Una de las cosas que tenemos que recordar es que la lactancia materna es un protector para que haya diarrea, sobre todo en niños, ¿ya? Y eso es muy, pero muy importante. Entonces hay que darle leche materna a los niños para protegerlos, ¿no? Esta es una epidemiología de cómo van las diarreas, ¿no? Esto se hace de establecimiento, eso lo vamos a mencionar más adelante también en el otro tema. De igual manera, cómo van las diarreas, ¿no? Cómo se vigila a nivel epidemiológico. Esto, hay todo un sistema para que se vigilen las diarreas, ¿ok? Esto es lo que se llama canal endémico, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, lo que está es el 25%, el 50%, 75%, y por todo lo que está por encima del 75% se considera en rojo. Quiere decir que si sobrepaso estas curvas hechas con 5 años previos o más, ¿no? 5 o más años previos, significa de que me estoy saliendo del canal endémico o estoy entrando a una zona no solo de alarma, que sería esta mallita, sino a una zona ya de epidemia, ¿no?
Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, acá en este grafiquito, ¿no? Se nota más claro que se ha sobrepasado, ¿no? Bueno, esa es la tasa. Antes del cólera, tuvimos pues de que la tasa de diarrea en el Perú era muy alta, sobrepasaba la mortalidad por diarreas, sobrepasaba la mortalidad de las muertes por infecciones respiratorias. Hoy en día, la mortalidad por diarreas es menor a la mortalidad por que las infecciones respiratorias, ¿no? Pero hace mucho tiempo atrás, antes del cólera, esto era diferente, ¿no? Con el cólera vino, mató gente, como más adelante les comentaré, pero después de cuando Forme fue pasando el cólera, la gente entendió, lamentablemente, viendo morir a sus familiares o amistades, que hacer la higiene de mano era importante. ¿Alguien tiene un micro abierto? Ciérrelo. Entonces, las diarreas pueden ser de 3 tipos por fisiopatología: osmótica, secretora o exudativa. El micro que está abierto, ciérrenlo. Ramses, Ali. Ramses, Ali. Ramses, Ali, Quiñones, Conde. Quien hizo la sala, por favor, apague el micrófono de Ramses. Sí, doctor, ahora mi compañero lo hace. Ramses, yo le he visto de Apaguen 2 células. Sí. Ya. Por lo visto, Ramses está en otra cosa, ¿ya? Bien, les mencionaba que hay 3 tipos de diarrea. También les anticipo algo. Cuando den examen, no es que va a ser idéntico a las presentaciones, ¿no? Solo el que ha estado presente va a poder responderlo. Ténganlo por seguro. El que no escuchó, malo. ¿Ok? Capaz están grabando, no lo sé, pero la cosa ya es su problema de ustedes. Pero hay que ser honestos cuando yo estoy preparándome para ser médico, ¿no? Y lo hago por eso, no por otra cosa, porque me daría igual que estén conectados o no conectados. Pero yo tomo la carrera muy en serio. Entonces, tenemos pues que hay diarrea osmótica, diarrea secretora y diarrea exudativa. Si yo junto la diarrea osmótica con la secretora, eso se llama diarrea acuosa, que es la forma práctica que van a escuchar mucho, ¿no? Ahí es una diarrea acuosa, ¿no? Ya, la diarrea acuosa puede ser una diarrea osmótica o puede ser una diarrea secretora. Y la diarrea disentérica es una diarrea exudativa, ¿ya? Por si acaso. Osmótica es porque lo que está ocurriendo en el intestino es que existen, digamos, muchas condiciones en las cuales ha habido, digamos, por ejemplo, entra el rotavirus, mata a los enterocitos que están a nivel apicales, que son absortivos, ¿ok? ¿Ya? O mejor dicho, los deja medios alterados, atontados, ¿no? Y de tal manera que no permite, digamos, que se produzca pues una absorción adecuada y por lo tanto los solutos aumentan a nivel intestinal. Y más bien se produce pues una salida, ¿no? De líquidos o no son absorbidos adecuadamente de tal manera que la cantidad de solutos dentro de la luz intestinal está incrementada, ¿no? Y una característica clínica de esto es que la diarrea, cuando es osmótica, normalmente es un pH ácido, ¿ya? Y cuando
las personas están en mucho tiempo con diarrea, con pH ácido, ¿qué ocurre? En los niñitos se le pone pues el anito rojo, ¿no? Le arde, llora. Igual en el adulto, no llorará, pero sabe que le arde, ¿no? ¿Ok? En la diarrea secretora es diferente. Lo que ocurre ahí es, por ejemplo, con el vibrio cólera, que es el ejemplo más clásico, ¿ok? U otros que son enteroinvasivos. La diarrea secretora, perdón, me estoy equivocando, por vibrio cólera o aquellas que son por toxinas, ¿no? Va a ocurrir que la toxina va y altera el mecanismo del AMP cíclico con la adenilciclasa y va a hacer de que los enterocitos comiencen a hacer secreción intestinal, es decir, aumenta la cantidad de secreción intestinal y electrolitos de tal manera que por eso es que es abundante, ¿no? Va a producir abundante secreción, la diarrea es por eso, ¿no? Pero el pH es alcalino, ¿no? En la diarrea exudativa vamos a tener, acá estaba, ¿ves? Me había olvidado que estaba en las láminas, disculpen. ¿Vale? Lo que les decía del rotavirus, ¿qué hace? Destruye los enterocitos, algunos otros de este, y ¿qué va a pasar? De que no va a poder producirse, pues, una absorción adecuada, ¿no? ¿Ya? Entonces, no va a producir la E. coli enteropatogénica también, hace lo mismo, y produce una diarrea osmótica. Y la diarrea secretora que estaba diciendo acá, lanzan toxinas, ¿no? ¿Ya? Como la del botulismo, por ejemplo, también puede ser, la enterotoxigénica y enteroagregativa también con toxinas, bloquean, o el vibrio cólera con toxinas, bloquean, y hace de que comience a secretarse hacia la luz intestinal más cantidad, ¿no? Y en la diarrea disentérica, ¿qué ocurre? Ahí es diferente. Ahí entra una, por ejemplo, E. coli enteroinvasiva o enterohemorrágica, entonces entra, o la shigella, entra a destruir el epitelio, ¿ya? Por eso es que hay sangre. Destruye el epitelio, ¿no? Y produce, pues, una herida, digamos, ¿no? Produce una herida y por eso es que sale sangre hacia la luz intestinal y hay respuesta inflamatoria, por eso es que hay moco, ¿ok? Entonces, por eso es que va a ocurrir este tipo de diarrea disentérica, ¿no? Hay diarrea, hay moco y sangre porque hay respuesta inflamatoria y hay una herida en el epitelio, ¿no? Que llega hacia la parte de la muscular y donde están los vasos sanguíneos, ¿no? De tal manera de que sangra, ¿no? Este es más o menos para que puedan ver qué gérmenes están vinculados con cada uno, ¿no? Cuando es acuosa, secretoria osmótica, ¿no? Tiene sangre, va a depender si es invasiva, como en estos casos, o cuando es no invasiva, pero produce también sangre, que tiene que ver con un trastorno de una E. coli, ¿no? La O100, a ver, ¿qué número es? O157 creo que era, la memoria no me falla. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál voy a tener cuando es una diarrea acuosa? Normalmente ustedes lo único que necesitan saber es que están frente a una diarrea acuosa, van a tener que la reacción inflamatoria en heces le va a salir negativa. ¿Ok? O si hacen lactoferrina fecal también va a ser negativo, ¿no? Y en las disentéricas van a tener reacción inflamatoria positiva. Es difícil, ¿no? Entonces, a toda persona con diarrea, si tengo dudas, puedo pedirle, o aún en general, podría pedirle reacción inflamatoria en eso. Esta es otra vez más una serie de agentes etiológicos para cada uno, por si no se veía bien. Hay algunos virus, protozoos, bacterias. Igual acá, disentérica, bacterias, virus, protozoos. Pero esto es en general, no solamente si es aguda, pueden ser agudas, persistentes, crónicas. ¿Cómo voy a manejar una enfermedad diarreica? Primero que todo, evalúo la deshidratación. Eso es lo importante, ¿eh? Por si acaso. Acá sí es clínico el tema que les estoy dando, no es como la prevención que hablamos del tema anterior. Lo primero que tengo que ver en mi paciente que viene con diarrea no es por qué tiene diarrea, sino lo primero que tengo que ver es el paciente
¿Está deshidratado o no está deshidratado? ¿Está deshidratado leve, está deshidratado moderado, está deshidratado severo? O está en shock, hipovolémico. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Y de acuerdo a eso, voy a lograr, digamos, estabilizarlo. Recién en segundo lugar, los datos clínicos epidemiológicos para ver la presunción etiológica y poder definir una posible etiología que me permita, digamos, capaz controlar la etiología o saber de que la evolución de la etiología tengo que dejarla seguir nada más porque no hay nada más que hacer, ¿no? Muchas veces cuando es por toxinas de nada sirve matar a la bacteria porque ya la bacteria dejó sus toxinas, ¿no? Y el antibiótico no va a funcionar. Si es osmótica, lo más probable es que también ocurra algo parecido. Y en las disentéricas sí se usa antibióticos, ¿no? Pero hay que definir bien hacia qué germen estaremos apuntando si es una disentérica, ¿no? Bueno, después, en tercer lugar, de todas maneras, además de haber valorado la deshidratación, la gravedad de la deshidratación, voy a evaluar la severidad en sí del cuadro ya en forma conjunta, valorando tanto la deshidratación como el dato clínico, ¿no? Porque puede ser una diarrea con una E. coli urémico hemolítica, ¿no? Entonces, y eso tenemos que ver cuánto va a durar, ¿no? Si conviene o no conviene darle antibióticos, etcétera, etcétera. La reacción inflamatoria, coprocultivo, que me permite, digamos, saber frente a qué estoy. Y si vienen, puede venir 3 familiares, personas que han estado juntas, esto que yo, probablemente sea un brote de enfermedad diarreica, entonces tengo que notificarlo. Entonces aquí es como evalúo la deshidratación, vean ustedes aquí, piel, mucosa, hemodinamia, en la presión, ¿no es cierto? Cómo está respirando, está orinando o no está orinando, ¿no? Está oligúrico, el sensorio, esta es una foto de un paciente con cólera realmente, el 90% de las deshidrataciones son iso o hipotónicas, es decir, están con el sodio bajo, ¿no es cierto? Y lo más probable es que también tengan con el potasio bajo, ¿ya? Entonces, y esto los lleva a que hagan acidosis metabólica muchas veces. Entonces, los signos de alarma en una deshidratación, cuando voy a ver, hay shock, su sensor está alterado, está un cuadro séptico, hay acidosis metabólica severa, el abdomen está doloroso, está distendido, vómitos biliosos, ¿okay? ¿Qué está pasando? Entonces, este es como evalúo el grado de deshidratación, ¿no es cierto? Si de acuerdo a lo que voy viendo qué presencia hay de cada uno de estos criterios, puedo catalogarlos si está en leve, moderada y severa. Si está en leve, quiere decir que ha perdido más o menos el 3% del peso corporal. Entonces, por lo tanto, yo calculo el 3% del peso corporal y eso es lo que tendré que restituir de líquido como ya perdido. Aparte, tendré que agregarle a ese líquido perdido, le sumaré el líquido que necesita normalmente seguir tomando como cualquier persona normal y a eso también le agregaré todo lo que empiece a tener de diarreas desde el momento que lo yo estoy viendo hacia adelante, de tal manera que le reponga también lo que ya va, sigue perdiendo. O sea, hay 3 criterios, perdón, 3 conceptos a tomar para poder restituir. Y eso igualito pasa en la moderada, calcularé, pero ya con 3 a 7% de pérdidas previas o más de 7% de pérdidas previas, ¿no? Pero no se olviden nunca que no solamente le voy a restituir lo ya perdido, tengo que seguir agregarle a eso sus requerimientos basales, o sea, lo que debiera requerir como líquido como cualquier otra persona normal, sobre todo si no está tomando por vía oral para la vía endovenosa, ¿no? Y si está tolerando la vía oral, esa sería la mejor forma de administrar la, el agua, ¿no? O la sala de hidratación oral, todavía mejor. ¿Cómo me doy cuenta qué tipo de deshidratación es? Si es hipotónica, hiponatrémica, isonatrémica, hipernatrémica, aquí están algunos criterios. Si yo veo a nivel de medición de electrolitos, obviamente eso es fácil, ¿no? Ahí están ya medidos, ¿no? Pero después existen algunos otros criterios que yo puedo valorar, ¿no? ¿Ya? Letargia, ¿no? La piel, ¿no? La turgencia de la piel, etc. Entonces tenemos que si yo tengo una deshidratación leve, moderada o severa, ¿okay? Tengo un plan de hidratación. Eso está establecido en una norma técnica de nuestro país, a nivel internacional también, que se llama plan A, plan B y plan C, ¿no?
¿ok? Normalmente para las leves se usa un plan A, para las moderadas un plan B y un plan C para las severas, ¿no? Es más o menos así, pero si yo quiero ser más fino, me baso en estos criterios de aquí, ¿no? ¿Ok? Quienes tienen presente esto nada más, es un plan A. Quienes tienen presente estos datos, es un plan B. Quienes tienen presente esto, es un plan C. Un plan C significa que el paciente está grave, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces es una deshidratación grave. Acá lo más probable es que tenga una deshidratación moderada o de moderada grave, a veces recién pudiera o está muy lábil, o podría ser de leve a moderada, ¿no? Pero es capaz un paciente anciano, por ejemplo, ¿no? Y el plan que tenemos que tratarlo es obviamente el A, B o C. Bueno, entonces lo que hay que preguntar en cuanto a los datos clínicos, la diarrea está con sangre y fiebre, sobre todo para ver si es un síndrome urémico hemolítico. Cómo va, preguntar si ha habido agua y alimentos contaminados que pudiera haber ingerido, capaz fue a algún sitio, se bañó en algún lugar que pudiera estar contaminado, consumió pescado, mariscos crudos, ha estado usando antibióticos en los últimos tiempos, por algún motivo alguien le prescribió o automedicándose, o es un cuadro de diarrea persistente con baja de peso, que ya cambia un poco el concepto, que ya no sería una enfermedad diarreica aguda, ¿ok? Está vinculado a otros casos, ¿ok? Conducta sexual, que también puede llevarnos a que se trate ya de una diarrea crónica, ¿no? Una condición de inmunosuprimido, ¿no? La severidad que ya les he mencionado, ¿ok? ¿Ya? Estar pidiendo reacciones febriles para ver si tifoidea, eso no tiene mayor utilidad por si acaso. Sí es importante a veces usar coprocultivos, capaz no de inmediato nos va a dar un dato, pero sí posteriormente pudiera, digamos, ayudarnos en la evolución del paciente. Hay que ver la parte peritoneal del abdomen, no vaya a ser que haya una perforación o algo, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta eso. Esto ya lo habíamos mencionado. Entonces el tratamiento va a ser de acuerdo a la gravedad de la diarrea. No se olviden que lo más importante es el reemplazo de fluidos y electrolitos. Los antibióticos solo en diarreas disentéricas y los antidiarreicos no le den, ¿ok? No den antidiarreicos, ¿ya? Los antidiarreicos solo funcionan o solo a veces son necesarios, cuando se tratan de diarreas crónicas, ¿ya? Después, crónicas, perdón, no en todas, ¿eh? Solo en algunas diarreas crónicas, por ejemplo, en donde, bueno, ya se ha probado, se ha intentado con varias cosas y no queda otra que utilizar este tipo de medicación. Tomen en cuenta eso, la gran mayoría de los cuadros diarreicos se autolimitan, ojo, eso, se autolimitan. Lo más importante es rehidratar, y de preferencia se rehidrata por la vía oral. Solo cuando está con náuseas y vómitos que no son controlables, usamos la endovenosa, y tan pronto el paciente puede volver a tolerar la vía oral, es decir, le damos de a sorbitos, de a poquito, tengan por seguro que va a recuperar, ¿no? Y el mejor sistema para rehidratar es la sal de hidratación oral, no se olviden esto. Sal de hidratación oral, porque tiene glucosa que permite, digamos, un manejo de un mejor ingreso del sodio, y el desequilibrio hidroelectrolítico que también está haciendo de que el paciente se encuentre en una condición de náuseas y vómitos, va a lograr de que el paciente mejore. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Esto es lo que les decía. Según la severidad, se divide el tratamiento en 3 planes. ¿Okay? En la diarrea aguda sin deshidratación, el objetivo es prevención, o sea, solo repongo las pérdidas, porque todavía su cantidad de pérdida es muy pequeña, ¿no? En la diarrea aguda con deshidratación moderada, pero sin shock, le doy rehidratación oral con sales, y si está con shock, da rehidratación rápida, ¿no? Endovenosa. Pues es básicamente la cantidad de esa rehidratación oral, más o menos se calcula de 50 a 100 mililitros luego de cada deposición.
En el caso de la deshidratación moderada, de 75 mililitros por kilo, ojo, 75 mililitros por kilo en 4 horas. Y en la grave le damos solución salina, no hay lactato Ringer por acá muchas veces, a 20 mililitros por kilo en la primera hora y después 70 mililitros por kilo en 2 a 5 horas. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Tratar de que el paciente vuelva a alimentarse lo más precoz posible es importante. ¿Ya? Esto es en cuanto ya a los sueros de rehabilitación oral, eso no lo vamos a entretener por hoy. El lactato Ringer, esto es lo que contiene normalmente, muchas veces no tenemos, lamentablemente, usamos el cloruro de sodio al 0.9%, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Con 154, ¿ya? O a veces usamos solución polielectrolítica. Yo en diarreas agudas prefiero utilizar solución polielectrolítica porque tiene glucosa y tiene bicarbonato, todo esto me estabiliza mejor la membrana para que el paciente pueda ser mejor hidratado, ¿no? Y a pesar que tiene menor cantidad de sodio, ¿no? Y antibióticos solo en diarreas disentéricas, insistiendo, eso muy importante, porque las diarreas son una causa de mal uso de antibióticos. Toda diarrea le dan antibióticos y eso es lo peor que pueden hacer. Estas son las complicaciones en las diarreas. Y pasamos rápidamente al cólera. El cólera es una enfermedad que nos visitó hace mucho tiempo, producida por el vibrio cólera, ¿no es cierto? Si ya hemos aprendido algo de lo que es la enfermedad diarreica aguda, va a ser fácil esto repasarlo, por eso vamos a dejarlo acá. ¿Ya? El que nos vino acá a nosotros normalmente fue los biotipos Celtor clásicos con serotipos Ogawa, normalmente eran. El periodo de incubación, miren, es de 6 a 48 horas, es decir, que yo a las 6 horas de haber ingerido el vibrio cólera, ya estoy con diarrea. O a lo más, si ingerí muy poca cantidad, a las 48 horas. ¿Ya? Entonces, eso puede ser por agua o transmisión fecal oral, es decir, por mala higiene de manos. Este es como se ve en los vibrio cólera, y es un prototipo clásico de diarrea secretoria, porque no es el vibrio que directamente causa la diarrea, sino la producción de sus toxinas, ¿no? Son sus toxinas las que van a originar la diarrea. Y origina una diarrea secretórica que es isotónica y alcalina. Cuando hemos visto, tuve la oportunidad de ver diarrea, vivir en la época del cólera, estando como estudiante de medicina, casi en los últimos años, ¿no? Participamos y era lo típico, pues, ¿no? Lo que le dicen, ¿no? Diarreas en agua de arroz, ¿no? Ustedes han visto cuando se lava el arroz, para prepararlo es un agua blanquecina, esa es la clásica, así salía tal cual, como agua de arroz. El germen se puede aislar por coprocultivo, pero como le digo, no es el germen en sí el que ocasiona el daño, sino su toxina. En el enero de 1991 fue que empezó todo esto de el cólera, ¿no? Empezó el cólera, ¿ok? ¿Ya? Y entonces tuvimos pues una gran cantidad de problemas, ¿no? Las condiciones de saneamientos básicos eran precarias. Miren que para el año 86 este era el nivel ya de 31.9% más o menos en menores de 5 años teníamos nosotros de diarreas, de EDAS, ¿ok? Porque la mitad de los peruanos no contaban con agua. ¿Ah? Para el año 92, es decir, ya en el post-cólera ya habíamos disminuido a 17,9 desde 31 a 17,9. ¿Esto por qué? Porque la gente al ver que en el año 91 nos golpeó duro el cólera, porque empezó en enero nomás para el verano, y en el comienzo de año, ya para el año 92 bajó las diarreas agudas y el cólera. Básicamente las diarreas, perdón. ¿Por qué? Porque la gente aprendió que tenía que lavarse las manos. Y para el año 2000 ya estábamos en 15,4%. Entonces vean ustedes el impacto que causó la epidemia, en este caso positivo, para hacernos entender que la mejor medida era lavarnos las manos, ¿no? Y tomar agua segura,
sea, agua que realmente no pueda contener gérmenes, ya sea hirviendo o clorando el agua, ¿no? Para que de esa manera disminuzcamos el riesgo de tener diarrea. Y eso pasó con el cólera. El cólera en el Perú era parte de la 7ª pandemia mundial. Estos fueron los datos que tuvimos. Recuerden que el cólera viene de épocas coloniales. En otros países han tenido cólera, pues, ¿no? Francia, toda la Europa, ¿no? Ha sufrido epidemias de cólera que ha hecho que se desbaste las ciudades, ¿no? La mortalidad era alta. Aquí en nuestro país aparentemente entró por Chancay el problema, ¿no? A través de barcos que llegaron, ¿verdad? Y eso fue el que tuvimos que tenemos, pues, ¿no? Donde el 4 de febrero recién anuncian que había la epidemia, pero ya sabemos que fue desde enero que tuvimos todo ese problema, ¿ya? Y obviamente de Perú, inclusive no querían de que nadie salga del Perú hacia ningún otro lugar, ¿no? No querían recibir a los peruanos en otros lugares. Y este es el comportamiento del cólera desde que empezó en el 91, ¿no? Logramos ir controlándola. Pero ¿por qué ocurrió esto? Es más, el cólera afectó una gran cantidad, y bien es cierto, hubo una importante mortalidad, pero porcentualmente, la mortalidad que tuvimos en relación a nuestra población comparada con epidemias en otros países fue baja, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya conocíamos que las diarreas pueden tratarse con rehidratación oral y con tratamientos de rehidratación que se practicaba en niños, ¿no? Los médicos de adultos no sabían, o sea, los internistas, todos ellos no sabían bien manejar todos estos temas, pero los pediatras sí sabían cómo lidiar con las diarreas, ¿no? Entonces ahí por suerte hubo un traspaso de información, eso yo también, como les digo, tuve la experiencia de vivir al respecto todo ello muy, pero muy de cerca, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? ¿Okay? Es más, aquí por el año 98, si la memoria no me falla, estuve en este pico que está acá, hubo un pico a nivel de la selva y viajé por la selva, por Aguano, Cotinco María, dado de que por esas zonas hubo rebrotes de cólera, ¿no? Bueno, esto es solamente para mostrarles cómo eran los problemas que hubieron de casos de cólera. ¿Ok? ¿Ya? Tuvieron que estarse publicando, ¿no? Alimentos bien cocidos, ¿no? Usar las bolsitas salvadoras llamadas en ese entonces, ¿no? Hubieron las unidades de retractación oral comunales, es decir, la comunidad organizada ayudó mucho para que que ya había, las UROCs ya habían antes del cólera, pero en este caso fueron una buena experiencia para poder mejorar en cuanto al manejo del cólera, porque ya sabían la parte de lo que eran las EDA, ¿no? Este es lo que presenté hace un ratito. Ajá. Bueno, esto salió, no sé por qué está así. Ya. Y este es cómo cayó el cólera, ¿no? Cómo se pudo manejar los casos de cólera. Algo pasó acá, pero bueno, ahí lo dejamos. Vean ustedes, entonces, en la clínica, lo característico y lo que tienen que recordar ustedes es que el cólera es una enfermedad diarreica con deshidratación rápida. Puede haber vómitos explosivos. Ojo, esto es clave, ¿eh? Un paciente que empieza con diarrea y rápidamente se deteriora deshidratándose. Nosotros hemos visto pacientes que llegaban, decían voy al baño y ya no regresaban porque en el baño se caían en shock, porque la diarrea era tan profusa que rápidamente se deshidrataban. No referían fiebre, no referían dolor abdominales, pero sí mucho calambre muscular, ¿okay? Y hubo mucha falla renal en muchos de ellos, ¿ya? Y choque hipovolémico. Entonces, fundamentalmente es por síntomas clínicos. Hoy en día, la vigilancia epidemiológica del cólera nos señala que si yo tengo un paciente con diarrea que se deshidrata rápidamente, debo sospechar que es cólera, por si acaso, ¿ya? Y en el tratamiento le reponemos líquidos electrolíticos, tal como hemos hablado, en caso de diarreas agudas. Solo para casos moderados o severos, hay quienes recomendaron dar doxiciclina.
más que todo porque se razona, no es que haya una evidencia fuerte, se razonaba de que capaz habían vibrios todavía produciendo toxinas, entonces para matar los vibrios y no haya más producción de toxinas, ¿no? Ese era un poco el razonamiento, ¿no? En otros lugares del mundo, por si acaso en Haití, por ejemplo, en el 2010 se planteó que había otros nuevos brotes que estaban introduciéndose ahí en Centroamérica, ¿no? Se estuvo pensando de que capaz comenzaba a haber otra epidemia, por suerte no ocurrió ello, pero sí lamentablemente ese país ha sido muy, pero muy afectado. Bien, eso es en cuanto a cólera. Vamos a pasar al último tema, lo haremos también, buscaremos hacerlo lo más rápido posible. Vamos a ver. Lavado, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Sarria, ¿Hablamos? Sarria Cotos, Sarria Cotos, Guillén Requena, Buenas noches, doctor. Presente. Barrientos, Barrientos Arbieto, Barrientos Arbieto, Chávez Silva, Chávez Silva, bien, continuamos. Entonces, vamos a hablar rápidamente de brotes, epidemias y pandemias, cosas que no están ahora, o no estamos ahorita exentos de que ocurran. Ya hemos vivido y ustedes han podido vivir la pandemia del COVID, ¿no? Ya antes han habido otros tipos de problemas epidémicos en el mundo. ¿Qué cosa es un brote epidémico? Es la existencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente entre sí, ¿ok? Y esta asociación puede darse por un lugar específico y en un momento determinado, ¿ok? O sea, en tiempo, espacio, ¿ya? ¿Ok? O en tiempo y lugar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tendríamos que tomar. Y obviamente en persona, ¿no? O sea, estamos hablando de las personas en un tiempo y lugar. Entonces, estas situaciones se pueden dar, eso se llama un brote epidémico, ¿ya? Pueden estar agregados. Uno de los que tenemos es el caso del cólera, por ejemplo, ¿no? Inicial, cuando John Snow, ¿no? Asoció los casos de cólera a pilones de agua que tenían agua contaminada, ¿no? Este es un mapita que él hizo, o sea, no es mío, es algo que se recoge, que él graficó cómo estaba su población, ¿no? Identificó dónde estaban los pilones de agua, que son estas cositas medias negritas, y las personas que comenzó a identificar que tenían cólera, ¿no? Cada puntito era una persona, y se vio dando cuenta de que se asociaban y se agrupaban alrededor de determinados pilones o de donde ellos tomaban el agua, ¿no? Y esos pilones tuvieron el cólera, ¿no?
Entonces John Snow, el padre de la epidemiología, ¿ya? Entonces nos revela cómo él fue capaz de determinar pues una asociación al respecto de casos, ¿no? En un espacio, ¿no? En un tiempo determinado, ¿no? Y eso se llama un brote epidémico, ¿no? ¿Ya? Entonces cualquier cosa que pueda ocurrir como eso se considera que hay un brote epidémico, se hace un estudio y puede determinarse si es que realmente lo es o no lo es. Ojo que no todas las alertas de brote epidémico puedan terminar siendo un brote epidémico, pero sí es importante que mantengamos una alerta. Es lo mismo que cuando nosotros planteamos un diagnóstico presuntivo, ¿no? En la parte individual, de medicina individual. Pero en la parte de medicina de salud pública también se plantean diagnósticos presuntivos, digamos, ¿no? Esta es una consideración de esta, ¿no? Y digo, hay un brote epidémico de tal cosa, ¿no? Pero voy a estudiarla para ver si es que realmente llego al final a que realmente es un diagnóstico, digamos, definitivo de salud pública o es un diagnóstico descartado, ¿no? Entonces voy a ver si se ha agregado en el tiempo, ¿no? ¿No? Está dentro del periodo de incubación que corresponde para la etiología que estoy pensando que está vinculada, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que ver, ¿no? ¿Ok? La aparición de una enfermedad o problema o riesgo para salud en una zona donde antes no había, también puede ser. A veces enfermedades raras, un solo caso puede considerarse a veces excepcionalmente como un brote, ¿no? ¿Ya? Porque ya había sido erradicada o no había antes, ¿no? No existía. Entonces ese es un problema, ¿no? Importante, ¿no? Y hoy en día el Registro Sanitario Internacional, que voy a mencionar más adelante, considera, digamos, cosas así que hay que notificar internacionalmente para determinar. Este, por ejemplo, cómo fue el brote epidémico de difteria en Perú en 2020, ¿no? Acá, el 28 de octubre de 2020 se confirma un primer caso de difteria, cuando ya no había difteria, por la vacunación no teníamos difteria, ¿no? Y se determina, ¿no? Un primer caso, y el reporte total al 11 de noviembre ya eran 5 casos y 2 fallecidos, ¿no? ¿No? Difteria vuelve a Perú tras 20 años sin casos. O sea, en el Perú no había difteria 20 años, y o sea, desde el 2000, y en el 2020 aparecen casos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué había ocurrido? Esta niña no había viajado, ¿ok? Pero no estaba vacunada, ¿no? No estaba vacunada, ¿no? Entonces, evidentemente alguien tuvo difteria, pero el problema de la no vacunación siempre va a ser un problema importante, ¿no? Y esto es medio de la pandemia del COVID. Este es otro ejemplo de brote epidémico, ébola en el Congo, ¿no? ¿Ok? El ébola es una enfermedad de 2 a 21 días. El ébola es una enfermedad hemorrágica, terrible, te contagias rápidamente, ¿ok? Ahí sí tienes que usar todo, cubrir desde el pelo hasta el pie, cubrirte para evitar que tengas el menor contacto con un paciente con ébola, porque sí te puedes contagiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero el paciente que tiene el virus, pero no tiene síntomas, no contagia, ojo, ¿no? Por si acaso. Entonces, si ya tiene síntomas, te puede escupir algo sin querer, obviamente, al toser algo, y puedes terminar con ébola, ¿no? La capacidad de transmisión del ébola es muy alta, ¿no? Entonces ocurrieron un montón de casos que y casi se convierte de un brote epidémico. En este caso en el Congo fue un brote, pero después también ha habido casos que se han convertido en epidemias, ¿no? Con países de alrededor, ¿no? Y otras zonas más grandes, ¿no? Entonces, criterios. Los brotes epidémicos pueden deberse a una enfermedad rara, es decir, a cuando aparece un caso, o en el caso de enfermedades poco frecuentes, hay muchos casos por encima de lo normal, es decir, normalmente en esta enfermedad que es poco frecuente tengo 10 casos, pero ahora estoy con 50 casos. Ah, caramba, estoy frente a un brote epidémico. O es una enfermedad común, por ejemplo, la diarrea aguda, y hay un aumento considerable por encima de lo normal, ¿no es cierto? Por eso están los canales endémicos. Y ahí determino, no, estoy teniendo más de lo que no preveía yo tener para esta fecha, ¿no? Para enero, por ejemplo, ¿no? Pues, caramba, ya
estoy ante un brote epidémico, ¿no? Y capaz se extienda mucho más, porque los brotes epidémicos pueden ser el inicio, ¿no? Puedo identificar algo como un brote epidémico y al final terminan siendo una epidemia, ¿no? Y quién sabe, una pandemia, ¿no? Entonces, por definición, más de 2 casos asociados epidemiológicamente entre sí, es decir, que tienen un vínculo epidemiológico, aumento inusual de casos de una enfermedad más allá de lo normal, diseminación localizada o puede extenderse, ¿no? Obviamente el brote epidémico se localiza, ¿no? Pero tiene una potencialidad de extenderse, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ya había mencionado los casos en que se da. ¿Qué es una epidemia? La epidemia es un aumento inusual del número de casos de una enfermedad determinada en una población específica y en un periodo determinado. Ya no es un segmento de la población de un lugar, sino es casi todo, digamos, ¿no? Sé que es un poco confuso entre brote epidémico y epidemia a veces, ¿no? Pero digamos, podemos tomarlo así como que el brote epidémico es muy localizado y muy reducido en cuanto al número de personas afectadas, ¿no? Y el número de personas afectadas también es relativo dependiendo pues las poblaciones que maneja cada país, ¿no? O cada localidad. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es una consolidación simultánea de múltiples brotes, o sea, comenzó a haber un brote en un lugar, otro brote en otro lugar, y poco a poco geográficamente se reúnen. Esto capaz es lo que más les va a ayudar a determinar que está frente a una epidemia, ¿no? Varios brotes epidémicos confluyen y terminamos en una epidemia, ¿ok? Pero si el brote está circunscrito a una sola zona, ¿no? No hay múltiples brotes, sino solamente la extensión del mismo brote, todavía se considera siendo el brote, ¿no? A menos que se extienda demasiado ya, ¿no? Número de casos que se aumenta o sea, sale de la región, de un pueblo, área, ¿no? A otras dentro de un mismo país, ¿no? También eso puede llamarse epidemia, ¿eh? Estos dos últimos conceptos son los que más van a ayudarle, ¿no? Entonces, primero va a darse una introducción de la enfermedad, después hay una transmisión localizada, se va amplificando y se produce una transmisión, ¿ok? ¿Ya? En la epidemia, su, su historia natural es esa, ¿no es cierto? Introducción, transmisión localizada, amplificación, ¿ok? Que amenaza extenderse más allá de la comunidad, ¿no? Y de pronto va a disminuir la transmisión porque la población va inmunizándose. Y esto tiene que ver con lo que se llama inmunidad de rebaño, ¿no? El concepto de inmunidad de rebaño tiene que ver con que yo tengo un número de personas, un gran número de personas que están inmunizadas, que puede ser alrededor del 90%, ideal 95%, y por lo tanto el otro 5%, aun cuando no se inmunice, difícilmente llega a infectarse porque están los inmunizados, digamos, los rodean de tal manera que hace difícil de que un no inmunizado que se infecta le contagie a otro no inmunizado porque a su alrededor hay varios inmunizados, no dejando que llegue, digamos, hacia él, ¿no? Es como decir que no lo dejan pasar, ¿no? Claro, salvo que se encuentre pues cara a cara, ¿no? Si se encuentra cara a cara, ni modo, va a infectarse. Por ejemplo, epidemia, la del cólera en el 2010, ¿no? Que llegó ascendiendo al 2011, ¿no? Y permaneció hasta el 2019. Miren ustedes, ¿cuánto tiempo? ¿Ah? Haití, que ya les había dicho con respecto a Haití, ¿no? Cómo era lo que les afectaba, ¿no? El cólera no tregua en Haití, ¿ok? Vean ustedes ahí, ¿ven? La cantidad de personas, que las condiciones sanitarias de Haití, las condiciones políticas de Haití eran terribles, ¿ok? Y todavía sigue algo así, ¿no? Este es el SARS-CoV-1, ustedes han conocido el SARS-CoV-2, el COVID, pero hubo una epidemia que fue del SARS-CoV-1, no del SARS-CoV-2, ¿ok? Que empezó en la ciudad de Guangdong y después fue yéndose a casi buena parte de Asia, llegó inclusive a Europa, llegó a Norteamérica. Todos pensamos que iba a llegar aquí a Sudamérica, aquí en nuestro país también, nos preparamos todo, pero por suerte no llegó. Ya se controló, se limitó.
El SARS-CoV-1 era una infección que fundamentalmente atacaba el aparato respiratorio inferior a nivel pulmonar. No había una infección respiratoria alta, por suerte, ¿no? Entonces, mayormente era pulmonar y probablemente eso lo limitó un poco, ¿no? Entonces, de que no hacía forma respiratoria alta, o lo hacía muy breve, ¿no? Muy discreta, ¿no? Entonces, eso ocurre y va generando números de casos en diferentes lugares, en diferentes países, ¿no? Pero mayormente hemisferio norte, ¿no? Y Asia, ¿no? Hasta que básicamente fue controlada y ya no se diseminó más, ¿no? Por suerte es que los viajes de Asia hacia el país, hacia Perú, tenían que pasar primero por Europa o por Norteamérica, ¿no? Y eso impidió pues que llegue rápidamente a Sudamérica, ¿no? El problema es cuando hoy en día con los viajes más directos es donde tenemos mayores riesgos, ¿no? Esta es epidemia de ébola en África y sí comenzó a agarrar Senegal, Mali, pues, varios países tuvieron ahí afección de lo que era el ébola, ¿no? Siendo el punto principal en Guinea donde estaba todo afectado, ¿no? Nigeria también fue un país afectado, tuvo un éxito en cuanto a su control del problema porque parecía que se encendía Nigeria, y hay hasta hay un documental, creo, sobre el respecto, muy interesante, muy bonito, sobre cómo ellos intervinieron en el caso de Nigeria. Lamentablemente fallece uno de los personal de salud que implementa esos planes, ¿no? Bueno, acá está cómo fue produciéndose la cadena, ¿ok? Entonces, eso es epidemia de ébola. Viruela del mono, epidemia también, el monkeypox, que han escuchado, ¿no es cierto? Entre enero y julio del 2022, ¿ya? Cuando ya fenecía el COVID prácticamente, nos reaparece más bien la viruela del mono, ¿no? Y es como apareció mayormente a nivel del hemisferio norte, con algo en el hemisferio, perdón, en África, ¿no? Y algunos brotes que ocasionaron a nivel de Sudamérica, ¿no? Pero que no ha sido tan extenso, ¿no? Sí amenazó, sí llegó a nuestro país, pero no fue tan amplio, ¿no? Y fue vinculado obviamente más a personas que tenían muchos recambios de parejas, ¿no? Entonces, esta es una epidemia, ¿ok? Y existe algo que se llama emergencia sanitaria internacional. Y existe el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, establece que una emergencia sanitaria internacional es un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y exige o podría exigir una respuesta internacional coordinada. Es decir, es algo que se ve que va a necesitar de que los países colaboren entre ellos, ¿ya? Entonces, esta es una de ellas, el monkeypox, ¿no? A pesar que algunos piensan que solamente es un tema eh, de, de opción sexual o preferencia sexual, no, son problemas de salud pública, ¿ya? Que tiene que ver con los casos que pueden, digamos, producirse, ¿no? Como el monkeypox, por ejemplo, se produce, ¿no? No vamos a hablar de monkeypox en sí, porque es una infección que salta del mono hacia los humanos, ¿no? Y que ya se preveía que iba a ocurrir hasta que se documentó en el 70, todavía se documentó el primer caso de humano. Pero como solo se producía en el África, nadie le prestó importancia hasta que saltó hacia Europa y otros países, ¿no? Dadas las migraciones humanas que ocurren enormemente, ¿no? Bueno, en conclusión, una epidemia se debe a un aumento inusual de casos de enfermedad determinada en una población específica, abarca una gran extensión del territorio, en un periodo determinado, y hay una consolidación de múltiples brotes en una amplia zona geográfica. Eso capaz es lo que les ayude a determinar si es una epidemia o es un brote. Una pandemia es cuando se ha extendido ya a varios países o continentes o todo el mundo, ¿no? La pandemia inicia obviamente comprometiendo países, ¿no? Y después continentes o todo el mundo, ¿no? Y han habido ya pandemias en el mundo, varias, ¿no? Y ha cambiado la población mundial en muchas veces, ¿no?
¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Esta es la pandemia de la gripe H1N1 en el 2009-2010, ¿okay? Que empezó en México, ¿no? Fue catastrófico, en México murió muchas personas al respecto, después Estados Unidos, y ya por todo el mundo comenzó a llegar, ¿no? Hacia el 2010 también llegó a nuestro país, no hubo tanta afectación como se pensaba, excepto Argentina. En Sudamérica fue muy, muy golpeada, pero acá es donde se vio una descoordinación también de lo que acabamos de mencionar, la coordinación de los países para una respuesta mundial. Entonces, ahí la Organización Mundial de la Salud realmente en esta pandemia aprendió mucho, o los países aprendieron mucho de que en un organismo como la Organización Mundial de la Salud debe darse respuestas coordinadas y técnicas, ¿no? Acá cada quien pensó que sabía más de lo que podía hacer, ¿no? Y eso hizo que cobraran vidas, ¿no? Lamentablemente es eso, en salud pública muchas veces cobran más vidas que en salud individual, ¿no? Esta es la pandemia del COVID, cómo fue el transcurso de que fue declarándose, ¿no? ¿Okay? Inclusive acá tuvimos, digamos, ciertos retrasos, ¿no? A pesar que se establecieron ciertas propuestas de prepararnos todo, pero como siempre a veces no se dan los recursos necesarios, y eso es lo que ocurre con la epidemia del COVID-19, ¿no? ¿Ya? Evidentemente hubieron medidas que podríamos pensar que fueron visto desde hoy hacia atrás, que no fueron muy adecuadas, como otras que definitivamente sí no fueron adecuadas, pero también hubieron muchas medidas que fueron adecuadas. Entonces, lamentablemente a veces es injusto con algunas análisis, ¿no? Tenemos que ser un poco más científicos al hacer los análisis y menos poniendo o anteponiendo preferencias políticas, ¿no? Que es lo que ocurre, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, yo sí discrepo con que se hayan cerrado los establecimientos de primer nivel frente a la atención de los pacientes del COVID, ¿no? En vez de haberlos capacitado inmediatamente para que estuvieran entrenados para ello, ¿no? Ese repliegue que hicieron del primer nivel dejando solo al tercer nivel de atención o segundo nivel de atención con algunos puestos nada más, o algunos lugares, causó mucho problema en que haya un hacinamiento y mayor contagio y muertes también a nivel de tercer nivel de atención. Pero también hubieron otras medidas acertadas, ¿no? Yo considero que la cuarentena inicial, todo ello, de todas maneras, sí fue necesario. Cuando no sabes algo, a veces tienes que tomar medidas extremas y ello, pues, es, ni modo, ¿no? Se hace, es de importancia a veces, porque estás ciego ante qué estás enfrentándote, no se sabía bien exactamente algunas cosas de transmisión, sobre todo del virus, y por lo tanto tenías que tomar ese tipo de medidas, ¿no? Pero también es cierto de que conforme avanza la evidencia científica, tenías que ir eliminando el trigo o la paja del trigo, ¿no? Quitando las medidas que habías tomado pero que ya no eran necesarias y implementando o dejando aquellas que sí sabías que eran importantes para combatir la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ivermectina, por ejemplo, ¿no? Que tercamente se mantuvo por tiempos más allá de cuando ya se sabía que no era efectiva, ¿no? La endemia es cuando ya una enfermedad que estuvo en una epidemia o capaz también en una pandemia ya se establece en una zona, ¿no? Ya se establece en una zona, por ejemplo aquí en este mapa del Perú, en este sector de acá del Perú tenemos, ¿qué cosa? Dengue, chikungunya y malaria, ¿no? Compromete Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, ¿no? Peste bubónica existe acá, mira, en Amazonas, San Martín, ¿no? ¿Okay? Todos estos países, estos departamentos o regiones hoy en día, Libertad, Junín, ¿no? ¿Me entiendes? Lectospirosis en buena parte de la selva, pero también hay lectospirosis en Lima, por si acaso, ¿no? Hay lectospirosis acá. Rabia en estas zonas por acá también hay Chagas, ¿no? Hoy en día hay Chagas acá por el norte, acá en el sur también hay Chagas. Entonces, hay enfermedades que son endémicas, es decir, propias de la zona, y se mantienen a un cierto nivel ya establecido, ¿no? O Bartonella, ¿no? Por ejemplo, en Ancash, ¿no? Pero que también puede haber
hacia la parte de Cajamarca, ¿no? También se ha descubierto Bartonella por Cusco, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que saber nosotros, cómo es, ¿no?, la distribución de enfermedades de manera endémica y que puede ir variando, ojo, ¿eh? Que puede ir variando. Entonces, tenemos que ir sabiendo, y por eso que es importante la vigilancia epidemiológica, de notificar. Todos nosotros, cuando identificamos una enfermedad, debemos notificar esa enfermedad que estamos descubriendo para que el país sepa en dónde se están produciendo las enfermedades y de esa manera poder saber si está cambiando el mapa endémico de las enfermedades infecciosas en el país y de esa manera poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, estos números tenemos que irlos chequeando y ver si hay fluctuaciones que pueden ser muy ligeras o se mantiene estable dentro de un parámetro esperado que se llama canal endémico. Bueno, este es para mostrarles cómo estuvimos trabajando en el Carrión con respecto al COVID. Bueno, esto realmente ya es en la parte final, ¿no? Cuando ya el COVID casi había caído y más estábamos concentrados con el monkeypox, ¿no? Imagínense, en este lado teníamos que atender el COVID, en Instagram Carbo, pero ya era la parte final, ya no habían tantos pacientes, y esta era la parte del monkeypox, ¿no? Tuvimos que dividirlo en dos partes, porque estábamos enfrentando dos problemas, ¿no? Este es nuestro helipuerto, quienes han ido al Hospital Carrión, ¿no? Y tuvimos que dividir también en otro momento todas nuestras áreas. Este fue todo un trabajo de poder establecer cuando muchos no creían de cómo trabajar, digamos, al respecto, ¿no? Y eso que, bueno, no faltaría tiempo para hablar del COVID nada más y nuestra experiencia de cómo lo enfrentamos, ¿no? A ver. Ya, entonces, eso era lo que quería mostrarles. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Solamente mencionarles que, a ver, en estos minutos que quedan, 2 minutos capaz, les recuerdo que